Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Seguramente en estos últimos días habrán hablado ustedes del consumo de carne en el planeta o de si el vegetarianismo o el veganismo serán la solución precisamente contra el cambio climático. Un tema que nos preocupa y del que hoy queremos hablar con responsables del sector primario. Hemos estado en una explotación ganadera en Almandoz y también hemos invitado al programa a Juanma Garro, ganadero y responsable de la firma Lacturale. En un día en el que seguimos mirando a este sector y en este caso al pastoreo. Se celebra el Artzaiguna, el Día del Pastor, este fin de semana, este domingo, en Uharte Araquil, y sus responsables estarán hoy también en este plató para contarnos las novedades de esta nueva edición. Y hoy, por supuesto, también la muga suena flamenca. Ayer disfrutábamos del recital Sombras en Baluarte con la directora y coreógrafa gaditana Sara Varas. Comenzamos. Hemos reducido el consumo de carne en nuestra comunidad foral. Quizá estos mensajes que llegan desde la ONU nos alertan de la posible peligrosidad del mayor o menor consumo de este tipo de alimento. Nos lo preguntamos, reflexionamos con quien saben precisamente de la explotación de carne. Lo vemos en el siguiente reportaje. A priori, un titular así puede generar rechazo a la carne, un organismo tan importante como la ONU pidiendo que se reduzca su consumo para paliar el efecto del cambio climático. Sin embargo, si nos paramos a leer el informe, este señala la conveniencia del consumo de productos cercanos de la tierra, los denominados de kilómetro cero, para evitar la contaminación que sí se produce en la importación de carne, porque a su producción hay que sumar el envasado y el transporte. Frente a ese modelo de alguna manera que exige grandes medios de transporte, grande logística, pues bueno, el sistema nuestro, el de la carnicería de siempre, es muchísimo más razonable y sostenible, ¿no? Al final nosotros vamos a consumir una carne a granel, cortada en el momento, perfectamente además por el maestro que nos va a atender, que es un carnicero con una formación pues dilatada, y de alguna manera pues el impacto de ese consumo va a ser muchísimo menor, es evidente. Pello tiene 25 años. Hace 6 relevó a su padre al frente de esta explotación de Almandoz. Se ocupa de 50 vacas, 30 cerdas de la raza recuperada Euskal Cherry y 10 yeguas. Y titulares como estos le duelen especialmente porque dejan en el consumidor una imagen que para nada se corresponde con su trabajo casi artesanal en una ganadería extensiva o de pastos. Está mal decirlo, pues ha sido como una patada en el culo, ¿no? Al final estamos todos los días aquí. No te voy a decir 24 horas, pero los animales comen todos los días, tienes que vigilarlos todos los días. Hay que limpiar los campos, tienes que estar encima. Ahora, por ejemplo, la PAC te exige pues que los campos estén bien cuidados, entonces es un esfuerzo, y más en estas pequeñas explotaciones que económicamente no son viables para más de una o dos personas, entonces estamos trabajando a destajo, voy a decir, y hay veces que nos sentimos solos o no sé, o sea, estamos trabajando solos muchas veces. En Navarra y en prácticamente toda España, por ejemplo, pues el vacuno se afianza con el pastoreo. La base de la alimentación del vacuno es el pastoreo. Incluso te diría que, o sea, hasta en las vacas lecheras, en las pequeñas explotaciones, aunque las vacas estén dentro del establo, pues el pasto que se les da para la alimentación es de la propia explotación. Navarra alberga más de 4.500 explotaciones ganaderas como esta, que está en el 32% de las que se ubican en las zonas de montaña. Desde el gobierno foral comparten la visión de los productores y a través de diversos actos y campañas no cejan en su apoyo a los ganaderos de la comunidad. Yo precisamente creo y quiero defender a esa ganadería, a esos ganaderos, a esas ganaderas de Navarra que apuestan firmemente por una explotación local, como una explotación controlada, perfectamente armonizada con el medio ambiente, y que supone pues precisamente esa apuesta por la que también apuesta el informe de la ONU, que al final lo fundamental son apuestas equilibradas que permitan el desarrollo rural tanto de la agricultura como la ganadería. La tendencia del consumo de carne en la comunidad foral está a la baja. Un navarro come una media de un 20% menos de carne que hace una década.
Pues ya ven, nos preguntamos si verdaderamente las vacas tienen la culpa del cambio climático y se lo preguntamos directamente hoy a Juanma Garro, responsable de Lacturale, ganadero, y al que seguramente le ha supuesto un impacto importante estas palabras de los investigadores de la ONU. Juanma Garro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gabón. Gabón, bueno, ¿cómo ha sentado realmente en el sector, Juanma, esta noticia? ¿Verdaderamente genera impacto? ¿Verdaderamente nos planteamos si debemos consumir menos carne? ¿O pensamos en el sistema sostenible o no agrícola y ganadero? ¿Qué reflexiones tenéis los ganaderos y las personas que os dedicáis precisamente a este sector? Bueno, lo primero de tener esta oportunidad, quiero decir que los ganaderos y nuestras vacas, nuestros animales, no somos para nada y tajantemente los responsables del cambio climático. Eso para nada. Lo segundo, bueno, son de estas noticias que aparecen, que dan mucho que hablar, pero tenemos la suerte de que la gente es mucho más lista de lo que se creen muchas veces los que quieren lanzar las ideas. La gente no es tonta. La gente sabe, como habéis dicho vosotros también aquí, que incluso el consumo de carne está bajando y el cambio climático sigue avanzando, es algo evidente. La gente estas cosas no se la creen. O sea, da para hablar, da ese morbo, pero la gente es mucho más lista, nuestros consumidores son mucho más listas de lo que se piensa. Muchas de las gentes que lanzan todo esto, e incluso creo que crea risas. No se lo cree nadie que conoce el sector, que conoce este mundo, sabe lo equilibrados y que nuestras emisiones de CO2 son exactamente cero, lo saben. ¿Cuántas veces decimos que se lanzan noticias para distraer al consumidor? ¿Creéis que es el caso, que quizá es una moda pasajera la que se plantea o que al menos bueno, pues son datos quizá alarmantes, pero que tienen una segunda parte o una segunda cara o mirada? Es que yo creo que la gente lo que hemos hecho es, vale ya, porque primero son de estas noticias que por suerte, yo creo en la inteligencia de la gente, ¿no? De los consumidores. La gente es mucho más lista de lo que se cree muchas veces que lo que alguien nos quiere dirigir. Somos mucho más rebeldes, mucho más intelectuales. Entonces, ni siquiera modas, simplemente es decir, estos que han lanzado todo esto no tienen ni idea de lo que es una vaca, un cerdo, de cómo... la única verdad es que han dicho que es verdad. Si consumimos productos que nos vienen de 500 kilómetros, hay un impacto medioambiental brutal. Pero consumiendo productos cercanos, las emisiones de nuestros animales de CO2 son exactamente cero. Entonces, lo que nos estamos más que todo sorprendidos es qué es lo que hay detrás. ¿Quién tiene ese interés en cambiar todo esto? ¿Hacia qué queremos distraer? ¿Qué pasa? ¿No nos queremos fijar que hay una voraz revolución industrial? Vamos a ver que si tengo un coche de 500 caballos voy a ser más admirado que si lo tengo de 100, y vamos a intentar culpar. Es que estamos sobre todo sorprendidos. Nuestras vacas están tristes, te lo digo. En Lacturale las vacas están tristes. Que no puede ser, o sea, no puede ser que si la leche es mala, está más que demostrado que es un alimento completo, equilibrado, insustituible. Luego nos querían comparar con leches vegetales. Ahora viene esto y dicen, bueno, a ver, creo que quien se tiene que hacer mirar son los que han lanzado este mensaje. Bueno, atención por tanto a ese enfado y seguramente con muchas razones del sector. También sabemos y también se están escuchando voces recordando que la carne tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales que son elementos correctos para nuestra dieta mediterránea. Es cierto que también se está hablando de la carne de caza que cumple los requisitos de la ONU en esta lucha contra el cambio climático. Incluso si miramos a Alemania ha habido recientemente un debate, ¿no?, de elevar el IVA de la carne y dedicar el dinero al bienestar animal. ¿Sería algo que podríamos extrapolar aquí, a Navarra, a nuestro país? ¿Sería conveniente o no es necesario? Nosotros todo lo que sea hablar de bienestar animal, es evidente que estamos por ello, como me habéis presentado como presidente de Lacturale y ganadero. En Lacturale, por supuesto, apostamos por la producción integrada como el sistema que mejor garantiza la calidad y la seguridad alimentaria, además de los componentes medioambientales, bienestar animal y responsabilidad social. Es así. Entonces, nosotros en esta parte estamos muy de acuerdo hacia ese consumo más responsable, muy de acuerdo. Y lo que más que enfadado, que me has comentado, enfadado sí, porque ya es una tras otra, pero también a veces digo, joder, qué bien que se va a hablar
de la bondad de nuestros productos, como tú lo has dicho, proteínas, vitaminas, minerales, calcio, fósforo, de que realmente la proteína más barata la vamos a encontrar en la carne de vaca, el calcio más barato en la leche de las vacas. O sea, tenemos un montón de ventajas que no nos distraigan de una realidad que es aplastante, ¿eh? Bueno, pues tomamos buena nota y además lo toman muchas personas, ¿no? Aficionadas, habituales en las redes sociales. Hemos visto recientemente precisamente a nuestro invitado, a Juanma Garro, contándonos y hablándonos y dando opinión acerca de este asunto en las redes. Vamos a recuperar una parte de ese vídeo. ¿De acuerdo, Juanma? Vale. Lo vemos Muy ahora. bien. En la producción integrada se nos exige que la vaca coma principalmente forrajes. ¿Y qué hacen los forrajes? Fijan ese CO2 que las vacas han emitido a la naturaleza, lo fijan en la planta. Esa planta que luego la vaca se lo come. Con esto cerramos el ciclo y hacemos que esas emisiones de CO2 de las vacas a la atmósfera se convierta exactamente en cero. A ver, lactoamigas, lactoamigos. Cada día se cierran granjas, hay menos vacas y el cambio climático sigue imparable. A mí las cuentas no me salen. ¿No será debido todo este cambio climático a una voraz revolución industrial? Bueno, pues ahí tenemos las palabras contundentes de Juanma Garro y desde luego buscando titulares encontramos palabras muy duras sobre este asunto. Acabo de leer hoy, por ejemplo, que el consumo de carne es una de las formas más destructivas en las que dejamos una huella en el planeta. Frente a tus palabras, titulares tan fuertes como este, Juanma. Sí, mira, todo según dónde se mide, cómo se mide y cómo se mida, ¿eh? Entonces, vamos a ver, si hoy pensamos que el consumo de carne, esa proteína que consumimos con la carne, o esas vitaminas o ese calcio con la leche, no, sería más fácil hacerlo con una almendra, con la soja o con otros productos, habría que ver qué es lo que vale el otro. Yo, en esta parte de enfado es que creo que tenemos que hacer que pensemos todos un poco más para que no nos distraigamos en estas verdades a medias. Entonces, sí que es cierto saber lo que hay que partir de un consumo mucho más local, que no tengamos que meter todo tanto en los plásticos, que al final realmente es lo que hace que los productos o nuestras vacas que no han hecho esas emisiones, la elaboración de estos productos, que eso viene del consumidor acostumbrado o viciado, entre comillas, a consumir de una manera, hace que un producto, o una vaca, un animal y su producto que para nada han tenido estas emisiones, lo convirtamos en algo que realmente tenga emisiones. Pero quiero apuntar también un dato importante, que incluido todos esos procesos que lleva hasta que el producto llega a nuestras casas, no supone más del 5% del resto. Yo no es enfado, simplemente es decir, que es más fácil pensar que los cientos o miles de coches que hoy ahora en el centro de cualquier ciudad del mundo, coches, autobuses, camiones, motos, los trenes alrededor, los aviones que pasan por arriba, y nos empezamos a mirar unos a otros y lo que estás contaminando tú, Amaya, lo que está contaminando Alberto, lo que está contaminando Lourdes, o miramos hacia un solo ganadero, o que somos menos. Yo creo que esto es decir, esto es no coger una responsabilidad que la tenemos que coger todos, y eso estoy totalmente de acuerdo, todo. Entonces, lo que dice este otro informe, el 95% de las emisiones son nuestras, no de los animales. Adquiramos nosotros ese compromiso de verdad y con ganas y démosle la vuelta, que le vamos a dar la vuelta, que la gente realmente quiere darle la vuelta. Preguntamos al 100% de las personas y el 100% quiere darle la vuelta a esto, y yo confío en la gente. Lo que no le podemos es hacer confundir de ciertas cosas o dejarnos a medias la medición de todos estos datos, porque nos dejamos a medias, porque si vamos a ver, decir, sí, es que esta carne ha costado tanto para darte la proteína que te digo, vale, dime cuánto costaría hacerlo de otra manera. ¿Por qué no decimos esa otra parte? No. Y entonces ahí yo confío en la gente. Vamos a ver, las vacas, nuestros productos son milenarios, milenarios. A nivel nacional hay un 20% menos de animales que hace 10-15 años, incluso en Navarra. Y el cambio climático, lo que digo ahí, sigue avanzando.
creo que es muy evidente, no es discutible, es sumar y restar. A la pregunta que hacía yo al principio, ¿no? Si verdaderamente el veganismo sería la solución al planeta y la reducción a cero del consumo de carne, la salvación, pues parece que tiene una respuesta más que yo creo exacta, que, ¿no? que las huertas, todo consumen aguas, total. El problema es que si luego también cogemos una lechuga, la metemos en un plástico, la llevamos a miles de kilómetros en un avión. El sistema, ¿no? Tiene que cambiar. El sistema. Yo por eso nuestra apuesta, y permitirme la pequeña cuña, el tema de la producción integrada tenía que ser obligatoria hasta para hacer una silla. Es así, no nos vale que un producto tenga calidad. ¿Y está Navarra preparada, por ejemplo, para unos procesos similares a los que desarrolláis vosotros? En general, las explotaciones que hay en nuestra comunidad. Estamos preparados, estamos concienciados, somos pioneros, somos punteros. Navarra, sí, pero el problema es que Navarra sola no va a contener el cambio climático. Por supuesto que no vamos, nuestra gotita de leche que podamos poner en ello, vamos a ponerlo, pero hace falta una concienciación mucho mayor, de un mundial. Quizás se necesita una labor pedagógica más intensa y sobre todo también a las nuevas generaciones, ¿no? A las que no les tiene que dar igual qué pasa en nuestro alrededor, qué pasa con el medio ambiente, porque realmente lo van a vivir con mayor, poca fortuna que nosotros, ¿no? Son ellos los que principalmente lo van a vivir y sufrir, ¿eh? Lo nuestro, bueno, esperemos que vivamos mucho, pero ellos por supuesto que sí. Entonces, a mí lo que me molesta de estos titulares, estas cosas que se cuentan, sacándolas de contexto, midiendo una sola parte, es que podamos confundir a esta gente. Estoy confiando en la gente, porque es que no es que sea soberana, la gente es mucho más lista de lo que nos creemos. No os podéis hacer idea la cantidad de gente que nos ha llamado diciendo quién es el tontorrón que ha dicho estas cosas, en qué aviones viaja. Una reacción rápida muy positiva, del público, ¿no? De los clientes. Sí, muy positiva, muy a favor. Lo que pasa, la decepción y enfado viene más por mí. La gente nos está apoyando muchísimo. Veo una gran desconexión entre la administración y los administrados. De repente nos hablan de las vacas a alguien que no ha pasado media hora en su vida con una vaca. Bueno, pues atención, ¿eh? Nos quedamos con eso, quizá con esa desconexión entre quienes nos dirigen y quienes verdaderamente lo vivimos, lo trabajan y lo consumimos, ¿no? Juan Magarro, muchísimas gracias por acompañarnos, a seguir con esa labor pedagógica también a través de las redes sociales, que eso tiene su impronta, como también lo tiene la televisión y otros medios, ¿no? Sí, y yo lo que decía Pedro Sarceta, o sea, totalmente de acuerdo. Y yo leí una carta que mandó al periódico y con él, abiertos a que nos veáis, a que nos digáis de verdad, por supuesto, a las citas, y si en algo estamos haciendo mal, abiertos a corregirlo, de verdad, encantados. Perfecto, pues transparencia total, por supuesto, en este caso y en este sector, ¿no? Juanma, muchísimas gracias por venir al programa, de verdad, gracias como siempre. Por invitarnos como ganadero, lo digo, Y que sigáis por el buen camino. Gracias, de verdad. Venga. Bueno, nosotros seguimos adelante y además seguimos en el camino, porque nuestro reportaje de la semana nos lleva al Camino de Santiago. ¿Es posible un camino más sostenible que también perjudique menos al medio ambiente y sea más respetuoso con el cambio climático? Lo vemos enseguida en el reportaje de la semana. Trujal Mendía de Arroniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Voluntarios de toda España recorren estos días las etapas del Camino de Santiago en Navarra, concienciando a los peregrinos de cómo hacer un camino más sostenible. Llevar envases reutilizables, no tirar papeles durante el recorrido o llevar otros instrumentos como por ejemplo ceniceros portátiles son los consejos básicos para hacer un camino sin huella. Es lo que estamos haciendo con grupitos muy pequeños de gente cualificada en diferentes áreas. Estamos contrastando y yendo sobre el terreno y viendo qué tipo de recomendaciones y qué tipo de acciones tenemos que tener en cuenta a la hora de promover un peregrinaje sostenible. Durante 2 semanas recorrerán las etapas del Camino de Santiago en Navarra. Por la mañana recogen desperdicios a lo largo del camino y sensibilizan a los peregrinos. En papel lo lleváis.
Y ese papel luego lo reutilizáis o lo dejáis, está muy bien. Por la tarde instalan puntos fijos de información. ¿Cómo podemos prevenir? Pues, por ejemplo, no comprando una botella de agua cada día. Son 30 etapas, a Santiago llegan más de 350.000 personas. Habría que calcular cuántas toneladas solo con la botella serían. Podemos llevar un bocatero que están hechos de tela y algún plástico, protegen bien el bocadillo y lo podemos usar en el camino, en la montaña, donde queramos. Recuerdan que existen materiales que mitigan el impacto en el medio ambiente. Y tenemos varios materiales, como pueden ser estos ceniceros. Estamos encontrando muchas colillas. La semana pasada, en un puesto fijo que pusimos en Garés, encontramos en 110 metros que tiene el puente 163 colillas. Voluntarios de toda España han acudido a la llamada de las asociaciones navarras para unirse a este proyecto. He venido de Barcelona, tenía pensado hacer el Camino de Santiago y al final he venido a hacer un camino diferente. Y por aquí otra voluntaria también que ha venido de fuera. Yo vengo de Madrid, llevaremos 3 kilómetros como mucho, 4 como muchísimo, pero en este camino hemos recogido 3 bolsas ya vamos a por la tercera, de papel higiénico, entre comillas, y 2 de plásticos y del resto. De colillas hemos estado teniendo mucha suerte y casi no hemos recogido ninguna. O sea que en un tramo tan pequeño os habéis encontrado ya llenado ya 3 bolsas de basura. Y está muy limpio. Una experiencia en periodo de pruebas que espera extenderse para demostrar que se puede disfrutar de un peregrinaje sostenible. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra.